Dios le bendiga, aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer para su gloria y su honra y por su gracia. Visítenos si no tiene una iglesia local donde asistir. Estamos en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion hacia el pueblo de Wakeman. Y aquí continuamos con los devocionales que hemos empezado en el libro de Romanos. Ya hemos estado hablando de los versículos del capítulo primero de Romanos, los versículos 15 al 17. Permítame leerlos de nuevo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así que Pablo está dispuesto, ansioso, necesitado, cargado de predicar, de anunciar el Evangelio a aquellos que están en Roma. ¿Y por qué? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no siente vergüenza. Pablo entiende que predicar el Evangelio es su responsabilidad, es su llamado y no tiene por qué sentirse culpable ni sentirse mal, sino todo lo contrario. No siente vergüenza y lo hace con entusiasmo, lo hace con resolución, lo hace con ánimo. Porque es que poder de Dios el Evangelio, dinamita de Dios, poder de Dios, como en la palabra de la cruz es poder de Dios. Y así también dice para aquellos, ¿verdad? Dice el versículo 16, para salvación a todo aquel que cree. Bien, la salvación viene mediante creer a Dios y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la salvación viene para todos, como hemos dicho. El apóstol Pablo escribe al judío primeramente y también al griego, al judío y al que no es judío. Y dijimos y terminamos diciendo en el devocional anterior que Dios no hace personas en cuanto a la salvación. Para Dios, Dios quiere que todos se salven, que todos vengan a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él no quiere que nadie se pierda. Si alguien va al infierno, si alguien va a vivir la eternidad separado de Dios para siempre, no es porque Dios haya querido, sino porque esa persona no quiso creer en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Y vamos al versículo 17, porque en el Evangelio de nuevo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a dividirlo en dos frases. La primera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Primero que todo, en este versículo, tres veces se menciona la palabra fe. Y eso vamos a hablar más adelante. Pero en el Evangelio, nos dice el apóstol Pablo, se revela que la justicia de Dios es por fe. Interesante la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para revelar. Se revela. La palabra viene del griego, bien, que dice apocalipto, compuesta de dos palabras. Primero del sufijo apo, que significa remover o separar, y el verbo calupto, que significa esconder o velo. O sea que juntos la palabra ocupa apocalipto, lo que quiere decir que Dios descubre el velo, que Dios separa, quita el velo y deja ver que nosotros, los creyentes, solamente somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El velo es quitado, apocalipto, se revela entonces el Evangelio, la justicia, que somos declarados justos por medio de la fe. Lo contrario de revelar es encubrir. Lo contrario de revelar es encubrir. Y encontramos Pablo hablando de ese problema también, de esa situación, y lo vamos a ver en el capítulo de 2 de Corintios, versículos 3 y 4, hablando acerca de aquellos que no quieren creer en Cristo como Señor y Salvador. Dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio, de nuevo, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo está aún encubierto, tiene el velo, ¿verdad? Entre los que se pierden y los que no quieren creer, tienen el velo puesto, está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entendamos esto. Podemos nosotros esforzarnos, y tenemos que hacerlo, para enseñar el Evangelio, para anunciar el Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor, a todos los que están a nuestro alcance, entendiendo bien que aquellos que no han recibido a Cristo, que no han creído a Cristo, están cubiertos, tienen un velo puesto, bien, que les cega el entendimiento y no les permite ver la verdad del Evangelio de Jesús. Por eso es que es necesario el predicar el Evangelio, porque es que poder de Dios. Y como mencioné anteriormente, ese mismo poder de Dios que acompaña a nosotros cuando predicamos el Evangelio, ese mismo poder de Dios que Dios manifestó en la creación, ese mismo poder de Dios que Dios manifestó cuando resucitó al Señor Jesús, ese mismo poder de Dios es el que nos salva y nos libera y descubre el velo para que podamos ver la verdad del Evangelio. Pablo también escribió más adelante, en el capítulo, o anteriormente, en el capítulo 3, versículo 14 al 16. Esos versículos anteriores eran referentes a todos aquellos que se pierden. Estos versículos vamos a ver a quién se está refiriendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y está hablando del pueblo judío en este caso. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Así que los judíos hasta el día de hoy, la gran mayoría no creen en Jesús. No creen que Jesús es el Salvador. Ellos esperan que Jesús venga de nuevo a establecer su reino sobre la tierra, pero no creen en la salvación en Cristo Jesús. Pero dice el apóstol Pablo, bien, que ese mismo velo no descubierto, no quitado, será quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, y lo podemos ver, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los que practican el judaísmo, prácticamente todos los sábados, ese día de ellos de reposo, leen el Antiguo Testamento, porciones del Antiguo Testamento, y oran durante ese día, aparte de otras oraciones que ellas tienen todos los días, pero todos los sábados prácticamente y todos los días tienen una porción de lectura del Antiguo Testamento. Pero todavía hasta el día de hoy, aunque ellos lean el Antiguo Testamento, el mismo velo que Moisés se puso cuando iba a la presencia de Dios, y la gloria, ese resplandor de Dios se revelaba en la frente, en la faz, en la cara de Moisés, que no permitía que el pueblo judío lo viera. Ese mismo velo todavía está puesto, pero cuando venga el Señor se convertirán y ese velo se quitará. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia se revela por fe y para fe. El Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. El Evangelio nos enseña y nos descubre, nos quita el velo para poder entender y ver que Dios nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo, y tenemos paz entonces para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese velo es quitado mediante el poder del Evangelio. Padre, gracias, Señor. Te damos, Padre, de nuevo en esta tarde. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y que ella, Padre amado, descubra el velo en aquellos que todavía, Señor, tienen cegado el entendimiento y no pueden recibir y no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. Padre, haz tú la obra, tanto entre los que no son judíos como los judíos, para que puedan, Señor, mirar a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.